Bendito Padre que estás en los cielos, venimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, pidiéndote, Señor, tu guía, pidiéndote que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo en esta tarde y obrando en el corazón de cada oyente, llenándolo de ti, Señor, llenándolo de tu presencia, de tu paz, Señor, y Padre Celestial, trayendo luz a las Escrituras para que podamos entenderla. Te pedimos esto en nombre de Cristo y damos gracias porque en estas Pascuas recordamos que tú nos amaste y mandaste a tu Hijo a dar la vida allí en la cruz por nuestros pecados, ser sepultado y al tercer día resucitar para darnos vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, allí en el libro de Isaías 53, dice la palabra de Dios, son poquitos versículos, son 12 textos, allí 12 versos que vamos a leer. Y comienza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Allí el profeta Isaías está preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El Evangelio de Jesucristo es anunciado por todas partes y la profecía de las Escrituras dice que debe de llegar hasta el último lugar de la tierra. Todo el mundo, toda la tierra, todo lugar habitado debe de oír el Evangelio antes que llegue el fin. Eso nos dice la Biblia. Antes que llegue el fin de todas las cosas, este Evangelio de Jesucristo tiene que ser anunciado por todas partes. Pero mientras el Evangelio de Jesucristo sea anunciado, también van a suceder dos cosas. Una es que muchas personas van a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Van a abrir su corazón a Cristo Jesús, van a pedirle que les salve, van a aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, creyendo también que se levantó de los muertos y tiene vida eterna, y vida eterna otorga a todo aquel que invoca su nombre. Pero la segunda cosa que va a suceder es que mucha gente también le van a rechazar, lamentablemente. Van a aceptar y otros van a rechazar. Y dice la palabra de Dios, aun cuando Él vino a la tierra, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Juan capítulo 1. Mas a todos los que les recibieron. Hubo gente de su propio pueblo, de su propia nación, de su propia tribu de Judá, que les rechazaron. Aún los sacerdotes, aquellos que estaban ministrando en el templo, y que tendrían que haber sido los primeros en acercarse a aquel Salvador que venía a este mundo, les rechazaron. Pero versículo 12 de Juan 1 dice: mas a todos los que les recibieron, aquellos que creen en Cristo y les reciben en su vida como su Señor y Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí encontramos que hay muchas personas que todavía son creación de Dios, y hay otros que ya han creído y le han recibido y son hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, no es por sangre, no es por ser hijo de alguien que ya era salvo, sino que esto es por Dios. Es una obra de Dios en cada persona que abre su corazón al Señor Jesucristo, que abre su corazón a Dios. Y aquí en el libro de Isaías describe proféticamente: Cristo no ha sido crucificado, está allí en el Antiguo Testamento, todos estaban esperando el Mesías o el Cristo en el griego y Mesías en hebreo, y significa lo mismo el ungido de Dios, el Salvador enviado por Dios al mundo, el mismo Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice: ¿quién ha creído? Y bueno, algunos no, otros sí, a nuestro anuncio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sobre las personas que han creído y han abierto su corazón, sí. Y acá en el versículo 2 entramos a ver del Cristo de la cruz su carácter, el carácter de Cristo. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No es
un Cristo es como un modelo. No es un Cristo atractivo físicamente. En su parecer no hay atractivo, dice la Escritura, para ir y arrimarse por la belleza física. Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y ahora quiero que piense por un momento allí en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. En Pascua. Sí, sucedió en Pascua. Mañana estaremos en el libro de Lucas para ver esto que estaba sucediendo. Mientras cenaron la Pascua el día jueves por la noche, por la tarde, allí y día viernes ya fue crucificado, fue atrapado, llevado, encarcelado. El día viernes había sido ya crucificado. Y cuando él llegó a la cruz, él ya había sido abofeteado, escupido, arrancaron su barba, le habían azotado, ya le habían azotado Herodes y le azotó Pilatos. Cuando llegó llevando el madero, ya no soportaba su cuerpo y se cayó por el camino. Cuando llegó allí a la cruz, usted puede imaginarse aquel Cristo golpeado en su rostro humano, todo hinchado, todo lastimado, su barba arrancada, la corona de espina clavada en su sien, en su frente, allí en su cabeza, sangrando, hinchado por la ponzoña de las mismas espinas. Los azotes que había recibido habían golpeado y lastimado la piel y arrancado pedazo de piel. Cristo estaba desfigurado, no había en él parecer, ni hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Se lo veía realmente como un reo, como si hubiese sido un criminal que había pasado por un castigo feroz por los romanos y llevado a la pena máxima de muerte y muerte de cruz. Vemos el carácter, vemos la condición. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Lo vemos al Señor Jesucristo, vemos al Dios de los cielos, que descendió de los cielos, aquel que dice la Escritura que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con la salvación, con la vida eterna, con el perdón de pecados. Aquel que descendió de los cielos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Querido amigo, querida amiga, cuando tú te encuentras en quebranto y en dolor y piensas, nadie me comprende, hay uno que te comprende porque fue experimentado en quebranto. Es varón de dolores. Él puede entender la circunstancia que vivimos cuando nos aflige la vida y la circunstancia de la vida. Cuando nos aflige el dolor, la angustia, la aflicción. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el huerto de Getsemaní y estaba con sus discípulos, y Él buscó a algunos que eran más cercanos todavía y les pidió que oraran, que velaran con Él, y ellos durmieron. Jesús fue un poco más allá a orar. 3 veces sucedió lo mismo. Y mientras Él oraba, dice, estaba en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y se encontraba que al volver había estado orando solo, porque no habían podido velar ni siquiera una hora sus discípulos más cercanos con Él. Él sabe lo que es estar solo, en angustia. Él comprende la circunstancia de cada uno de nosotros. En el tiempo que vivamos, dolor, el ser desechado, despreciado de otros, el tener quebranto. Y dice la Escritura en su condición, como que escondimos de él el rostro. El hombre no miró a Cristo para ayudarle, sino que se alejó de él. Sus propios discípulos, y lo veíamos en estudios sobre la vida del apóstol Pedro, de lejos
Muchos que le habían seguido, que buscaban de él las bendiciones, que buscaban los milagros, que buscaban cuando les suplía los alimentos. ¿Qué hicieron? Muchos de ellos ahora le miraban de lejos. Le miraban de lejos. No estaban cerca de la cruz. Cristo estaba allí solo, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando miramos aquella multitud y vemos y leemos en las Escrituras, consideramos y pensamos, ¿por qué hizo eso aquella gente? ¿Por qué le golpearon? ¿Por qué le escupieron? ¿Por qué se burlaban de él cuando estaba allí en la cruz? Porque meneaban la cabeza y decían, confío en Dios, que le libere Dios. Se burlaban, le escarnecían, y uno piensa, ¿por qué hicieron eso? Pero querido amigo y amiga, querido hermano en Cristo, ¿no es acaso lo que hacemos hoy en día cuando le damos más importancia y valor en nuestras vidas a cualquier otra cosa de este mundo y dejamos a Dios alejado de nuestro corazón, alejado de nuestros planes, alejado de nuestro día a día? En estos días que estamos sufriendo esta pandemia en el mundo, hay quienes están volviendo a Dios y damos gracias a Dios por eso. Pero hay personas que lamentablemente cuando esto pase, se volverán a alejar de Dios, volverán a olvidarse de Dios. Cada día al despertar, gracias debemos darle a Él y buscar de su voluntad, oír su voz, y hay una sola forma de oír su voz, a través de la palabra escrita, las Escrituras, la Sagrada Escritura, la Biblia. Hay una forma que tú puedes hablar con Dios cada día, y es pedirle y hablar y clamar con Jesucristo. Cada día puedes hablar con Jesucristo, puedes dirigirte al Padre, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre al Padre. Podemos dirigirnos directamente a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido, dijo Jesucristo. Encontramos su condición, no lo estimamos, y hoy podemos decir que todavía muchos no le estiman. Y quizás algunos que ya han recibido a Cristo en su corazón, que conocen las Escrituras, aún no le estiman, aún le menosprecian, pues se olvidan del cada día hablar con el Creador, hablar con su Salvador, buscar su voluntad. Se olvidan cada día de dar testimonio a otros que Dios es amor, que Dios le ama, que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido creyente en Cristo, ¿le estás hablando a las personas de tu Salvador, de Cristo? ¿Le estás hablando de Dios? Aquel que está desesperado, aquel que está en angustia, afligido, aún aquel que tiene el corazón duro. ¿Te has olvidado? Quizás está sucediendo esto, que le has menospreciado hoy, como aquellos cuando Él estaba en la cruz, y no le estimas hoy, como aquellos no le estimaron y le crucificaron. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y ahora vemos su causa. Hemos visto de Cristo su carácter, su condición, y vamos a ver su causa. Él tenía una causa para estar allí en la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 cosas que vemos aquí. Llevar nuestras enfermedades. Era la causa que Él tenía allí en la cruz. Llevar nuestras enfermedades. Sufrir nuestros dolores. Ser herido por nuestras rebeliones.
ser molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, el costo para que nosotros tuviéramos paz, lo llevó sobre Él. Y curarnos con sus llagas. La sanidad que viene de Él es sanidad eterna. Perdón de pecados. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay herida en tu alma que Cristo no pueda sanar. No hay rebelión que Cristo no entienda, que no haya cargado Él allí para pagar el precio en la cruz. Cristo tiene una paz para darte, la cual Él pagó el precio en la cruz. Paz sin igual. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es paz verdadera la que da el Señor Jesucristo, porque Él la compró, la pagó allí en la cruz del Calvario. Hubo causa para estar allí en la cruz, y fue para salvar tu alma, para salvar mi alma, para salvar a todas las personas de este mundo, el cual quiere que todos sean salvos. Pero ¿sabe qué? Él no te obliga, Él te invita. Vamos a seguir leyendo, y dice, todos nosotros, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios Padre cargó en Jesucristo tus culpas, mis culpas y las culpas de toda persona, desde Adán hasta el último hombre de esta tierra, que nazca en esta tierra. Cristo cargó el pecado de todo, hombre, mujer, jóvenes, niños, y lo pagó allí en la cruz del Calvario. El costo fue que Dios así condenaba el pecado. Angustiado, dice versículo 7, angustiado. ¿Cómo hizo Cristo al tener esta carga? Y ahí vemos su entrega, hemos visto su causa, vemos su entrega. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Veíamos la prédica de Juan el Bautista, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hizo? Siendo Dios, podría haberse bajado de la cruz, podría haber no entregado su vida, podría haber destruido en un instante a todos aquellos que les hicieron daño, haber sanado todas sus heridas como los milagros que hizo antes. Aún Él había levantado a los muertos, Él había dado vista al ciego, Él podría haber sanado como sanó a los cojos, a los leprosos. Él podría haber sanado cada herida de su cuerpo, porque Él es Dios. Pero Él se entregó completamente. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo en condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí Cristo, rendido completamente en la voluntad del Padre, fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. No hubo un juicio justo. Le acusaron con personas que mentían contra él. No encontraron nada malo, entonces pagaron a hombres para que dijesen cosas que querían de esta forma condenarle, y no podían, hasta que le preguntaron si él era el Hijo de Dios, y él respondió sí. Y fue por la razón que en el concilio
le condenaban a muerte por decir que él era el Hijo de Dios. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vemos ahora su sacrificio. Versículos 9 y 10. Estamos en los 4 últimos versículos de Isaías 53. Se dispuso con los impíos su sepultura. Esto fue escrito mucho antes de que padeciera Cristo allí en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo cómo iban a ser las cosas. Y dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Allí en la cruz del Calvario habían 2 malhechores a sus costados, a su derecha y a su izquierda. Él fue condenado junto con otros que habían sido condenados por causas justas, pero él no había hecho ningún mal. Y dice la Escritura, mas con los ricos fue en su muerte. Cristo llegaron a preguntarle, ¿dónde moras? Y él le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando le apresaron, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, no estaba en una casa. Pero sin embargo, encontramos que cuando él fue bajado de la cruz, José de Arimatea le puso en una cruz, en una tumba, que nunca se había usado. Una tumba que había sido comprada, había sido labrada en la peña por una persona rica. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo iba a ser? Iba a ser así, con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todos somos pecadores, todos hemos dicho algo alguna vez con nuestra boca ofendiendo a alguien, hemos hecho actos, aún de niños, hemos hecho cosas que son malas, lo cual Dios llama en la Biblia pecado, maldad, malicia. Pero en Cristo ni siquiera él pecó con la lengua, con su boca, nunca hizo pecado, porque es Dios. No tenía la naturaleza pecaminosa como nosotros, porque él nació de una virgen. Ella concibió por obra del Espíritu Santo. De esta forma él era 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Y encontramos con todo, aunque él no había pecado, nunca había hecho maldad, nunca hizo mal, con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque el pecado de cada uno de nosotros nos separa de Dios. Y la única forma que había de pagar el precio del pecado del mundo era mandando a su propio Hijo, santo, justo, sin mancha, sin maldad, sin pecado, Dios mismo, Dios el Hijo, a dar su vida, derramar la sangre santa y justa para pagar el precio de mis culpas y la de todo el mundo. Por eso Dios dice quiso quebrantarlo. Pero me encanta versículo 10 porque continúa ya con no el sacrificio, sino el resultado del sacrificio, su victoria. Cuando haya puesto su vida, y me encanta esto, Jesús dijo, nadie quita mi vida, yo pongo mi vida y tengo poder para volver a tomarla. Y esto muestra quién es Él, Dios. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación, en pagar el precio del pecado, expiación por el pecado, verá al linaje. ¿Y cómo va a ver si ha puesto su vida? Esto nos habla de resurrección. Estaba profetizando que iba a resucitar de entre los muertos. Iba a ser sepultado con los ricos, allí condenado con los pecadores, sepultado con los ricos, pero él iba a verá linaje, vivirá por largos días. Esto habla de la resurrección de Cristo. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios ha dado todo el juicio a su Hijo Jesucristo. Él es el que va a juzgar al mundo. Recuerde
en las Escrituras usted va a encontrar que Cristo ya vino como Cordero, vuelve como Rey. Y vemos el final de este capítulo, el fruto de su sacrificio. Ya hemos visto la victoria, ahora vemos el fruto, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. No fue cosa fácil. Cuando Cristo estaba allí en el huerto, Él le dijo, Padre, en oración, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. La copa que tenía que beber era el sacrificio, poner su vida allí en la cruz. Era algo muy angustiado. Y Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿cómo quedará? Satisfecho. ¿Sabe? Cada vez que una persona abre su corazón a Cristo y da gracias porque le salvó en la cruz del Calvario, derramando su sangre, porque resucitó y tiene vida, y Él es Dios y está dando vida eterna a todo aquel que cree. Cada vez que una persona cree en Cristo y le pide que entre en su vida, en su corazón, puedo ver a este Jesucristo satisfecho de que tú hayas abierto tu corazón a Dios, que tú le pidas perdón, que tú te entregues a Él. Qué lindo es ver a nuestro Salvador satisfecho. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará, declarará justo sin pecado, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, los pecados, las maldades de ellos. Cristo llevó mi maldad allí en la cruz del Calvario y también las tuyas. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Cree en Jesucristo. Él dio su vida por ti allí en la cruz. Haz que Cristo mire y esté satisfecho hoy entregándote tú a Él, aceptando el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario cuando llevó tus culpas y las mías y la de todo el mundo. Versículo 12, vemos su gloria y terminamos el capítulo. Repaso. Vemos a Cristo profetizado en Isaías 53, vemos su carácter, vemos su condición, vemos su causa, vemos su entrega, vemos sus sacrificios, vemos su victoria, vemos su fruto. Tú, yo, toda persona que reciba a Cristo es fruto de su aflicción, pero veremos ahora su gloria. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya Cristo fue ese Cordero que dio su vida en la cruz y que quita el pecado del mundo. Todo aquel que quiere, venga a Cristo y reciba el perdón que Dios le ofrece. En el libro de Isaías, si estás allí con tu Biblia, el capítulo que sigue, el 55, en el versículo 6, dice estas palabras y que son para hoy también aplicables. Buscad a Jehová, buscad al Señor, buscad a Dios, mientras puede ser hallado. Hoy es el día de abrir tu corazón a Cristo. Hoy es el día de que creas en Él como tu único y suficiente Salvador, como Dios, el Hijo. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está cercano a todo aquel que quiera recibir el perdón de pecados y la vida eterna, aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él es nuestro Cordero de Pascua. Versículo 7 del 55 de Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto nos habla de arrepentimiento, dejar el camino que estábamos haciendo sin Dios para comenzar a caminar con Dios.
Es un darte vuelta, abrir tu corazón a Dios, pedirle que Él te salve, confesar que crees en Él, pedirle que te salve y empezar a caminar con Dios en una relación personal. Recuerda, no en una religión, sino en una relación personal con Él. Habla con Cristo cada día, escucha su voz a través de la Escritura. Que Dios te bendiga gran manera, y que si estás tomando esta decisión en este instante, allí donde estás, si estás solo, mejor, en una pieza o donde estés, o quizás estás en familia, por favor, allí donde estás, cierra tus ojos para dirigirte a Dios y pídele a Él que Él perdone tus pecados. Dile: gracias, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz, pusiste tu vida en la cruz por mí, derramaste tu sangre por mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi vida, perdona mis pecados y haz en mí aquella persona que tú quieres que yo sea. Si oras o hablas con Dios, eso es orar, hablar con Dios, con un corazón abierto, con fe en tu corazón, con tu boca, le pides a Él que te salve, Él lo hará. Él será amplio en perdonar. Vuélvete a Dios. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas. Y van a ser muy felices con Cristo en el corazón. Oramos. Amado Padre, te alabo y te bendigo por este tiempo. Te alabo y te bendigo por tu palabra. Y te alabo y te bendigo por habernos amado tanto al mandar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice a cada cristiano al escuchar tu palabra hoy, y bendice a cada persona que hoy día está tomando decisión en pedirte a ti perdón de pecados, en pedirte a ti que entres en su corazón y le salves. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendícenos en estas Pascuas. Pon amparo, Señor, para que estés protegiéndonos en lo que está sucediendo en este mundo, en esta pandemia, Señor, que estamos viviendo. Rogamos que intervengas, Señor, con tu poder y pronto nos auxilies. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Ha sido un gozo compartir una vez más la palabra de Dios. Te invito a poder leer el libro de Lucas, donde vamos a estar mañana hablando también de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario y aún después de la cruz. El Señor le bendiga.